nueva región, varios niveles de dificultad, probabilidad aumentada de Shinies, una aventura diferente con nuevos personajes, solo en Pokémon Brillo Púrpura, ya en español. Buenas maníacos, yo soy Crónica y me encanta Pokémon. Hoy vuelvo con un Hack Room GBA en español de los que os gustan, con un montón de novedades para disfrutar en los ratitos libres. Muchos me habéis comentado que trajera una review de Pokémon Brillo Púrpura, que podéis ver por alguno de mis tops, pero nunca me había parado a hacerle una review con más actualizaciones y sobre todo de las últimas, ya que con el tiempo se ha ido viendo bastante mejor. Pokémon Brillo Púrpura o Pokémon Eclat Purple es un Hack Room GBA completo en español creado por Mist y Mickey. Cuenta con varias novedades como nueva región, nueva historia, Pokémon de varias generaciones y gráficos animados. Si te gustan los gráficos muy coloridos, nueva región y un montón de personajes, este te va a encantar, ya que como verás, tiene lo suficiente para viciarte durante muchísimas horas. Si pudiera recomendar un Hack Room GBA terminado en español, este es uno de ellos. Antes de nada, este juego se va a poder jugar desde PC Android, siempre os lo digo, tendréis el link aquí arriba a la derecha, con la info del juego y luego ya cómo jugarlo en Android, con varios emuladores muy sencillitos, así si no va en uno o va a ir en otro, es que no tiene mucha más dificultad. Además, siempre puedes verme en Twitch haciendo directos, o incluso seguirme por Facebook, Instagram y Twitter, o TikTok, donde subo mucha mierda, así que tienes todas mis redes sociales en la descripción, y así no te pierdes nada. Y bueno, algo que siempre me preguntáis en los comentarios y que siempre ignoráis, tened en cuenta que es una traducción. ¿Y qué ocurre con las traducciones? Que es muy habitual que den muchísimos errores. Como es algo que suele pasar, siempre aconsejo que tengas la ROM original de Pokémon Eclat Purple, por si se buguea la partida o te ocurre algún error. No hay muchos más consejos que te pueda dar, ya que con esto la mayoría de errores se pueden solucionar. Si juegas una traducción, siempre ten por si acaso el juego original, ya que te vendrá bien en algunos momentos simplemente por tener las dos rooms, y si te da error en español, pasar esa parte con la room en inglés cargando nuestro save y ya está, simplemente guardas y vuelves a tu room en español. Muy sencillito, yo es que a veces no sé cómo explicarlo. Y ahora sí, vamos con la review de Pokémon Brillo Púrpura en español. Empecemos con los Pokémon, donde encontraremos desde la primera generación hasta la tercera generación. Eso sí, algo que sé que os gustará a muchos es que tendremos mayor probabilidad de encontrar Shinies o variocolor durante la aventura, por lo que si buscas variocolores es tu Hack Room GBA perfecto. Lo mejor es que se ha creado una nueva torre de combate con Pokémon aleatorios, con alto nivel. El objetivo de la torre será ganar 50 batallas seguidas, por lo que es un reto perfecto para acabar la aventura y destrozar con nuestros Pokémon. Además han incluido 3 niveles de dificultad, que podremos seleccionar al principio de la aventura. Si quieres rejugar el Hack Room es perfecto, ya que podrás hacerlo con mayor dificultad, que siempre está muy bien. En características y funciones tendremos tipo hada y daño físico y especial. Además, se ha incluido el cable Link, por lo que no tendrás que intercambiar ni nada por el estilo tus Pokémon para evolucionarlos, algo que es bastante bueno y necesario en muchos de estos Hack Rooms GBA. También algo que me llamó mucho la atención es que tendremos nueva música tanto en rutas, batallas o dentro de edificios, que eso siempre está de lujo. Vamos con los gráficos, que también son muy bonitos. En Pokémon Brillo Púrpura en español tendremos gráficos estilo cuarta generación, aunque los personajes son más de la tercera generación, con sprites mucho más clásicos. En general los gráficos combinan bien con los sprites y no hay grandes diferencias. En general se nota el trabajo que hay detrás de los decorados y es una de las mejores partes. Como ves, con Pokémon volando a los alrededores y colores bastante llamativos. Vamos, son mapas animados y muy variados, con Pokémon en el fondo. Se han revisado también los gráficos de menús, peleas y sprites, donde veremos muchas mejoras gráficas en comparación a otros Hack Room GBA de Rojo Fuego. Algo que os gustará, podréis cambiar la vestimenta de vuestro personaje, por lo que sí, no tendremos que estar con la misma ropa toda la aventura. Podríamos cambiarnos de ropa, como gente normal. Y ahora sí, vamos con la historia, aunque antes también de contarla he de decir que tendremos postgame muy extenso, misiones secundarias y un montón de sorpresas. Es por ello que podremos disfrutar de principio a fin su historia, que tampoco se queda atrás en comparación
con todo lo que ya sabemos de Pokémon Brillo Púrpura. La región está abrumada. Una organización con el nombre de Team Rocket está llevando a cabo todo tipo de secuestros masivos de Pokémon, creando el pánico en la región. La policía hace todo lo posible para acabar con este grupo malvado, pero la organización sabe que es insuficiente. Algunos entrenadores deciden enfrentarse al Team Rocket por su cuenta, pero sin éxito. Y esto a pesar del éxito de algunos en frustrar algunos planes de la organización y así intentar salvar la región. Para fortalecer a los entrenadores y evitar centralizar Pokémon en laboratorios o centros, se ha puesto en marcha una medida que consiste en equipar a todos los entrenadores que se considere capaces de luchar contra un Pokémon para que se defiendan. ¿Será esto suficiente para poner fin al periodo de agitación en la región? Y sí, hoy para conseguir tu corazón va a ser muy sencillito. Me tienes que decir en los comentarios si dices Shiny, si dices Shiny, si dices Shiny o si dices variocolor y ya está. Ponedmelo en los comentarios porque me hace mucha gracia. El otro día se me viralizó un TikTok donde yo decía Shiny, normal, siempre lo he dicho Shiny, y la mayoría de la gente me decía es que siempre lo dicen mal, lo dicen muy mal. No se dice así, se dice Shiny, Chini, Choni, Pani. Y yo pues dije, yo lo sigo diciendo Shiny. Es lo que, ponedmelo en los comentarios a ver qué pensáis. Y bueno, vamos con lo importante, mi opinión personal, y si lo recomiendo o no lo recomiendo. Pues la verdad es que está muy recomendado. Es uno de los grandes hackrooms GBA en español que tenemos actualmente y la verdad, si te gustan las nuevas historias, va a ser perfecto para ti. Además de sus gráficos y personajes que te llevarán fácilmente por todos sus rincones de la región. Y yo creo que esto es una de las mejores partes del juego, ya que se ve muy extenso, tenemos muchísimas cosas por hacer y lo mejor es que está terminado, con lo que no tendremos que esperar más actualizaciones y ya está traducido al español, con lo que el doble de mejor. La verdad que en su momento no lo traje, pero sí que lo he traído en top y demás, con lo que mucho seguro que lo conocéis. Resumiendo, está guapísimo, deberíais jugarlo y hasta se lo recomendaría a mi abuela, para que veas, para que veas. Si ya lo has jugado, deja tu comentario aquí abajo, ya que me encantará saber vuestra opinión sobre el juego. Incluso comenta si quieres que traiga otro juegazos de Pokémon para el canal. Como siempre, deja un buen like para más vídeos de este estilo, que yo creo que son bastante interesantes. Antes de irte no olvides suscribirte con la campanita, ya que subo nuevos vídeos cada semana y me ayuda mucho para seguir informando y continuar con el canal. También quiero agradecer a todos los maníacos del canal, que con su membresía me ayudan a que poco a poco esto sea posible. Si quieres ayudar, únete a los miembros más maníacos del canal, que parece que no, pero ayuda muchísimo. Si quieres formar parte de los miembros, tienes el botón de unirte, donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y depende de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma. Si te ha gustado, pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy sencillo. Y un botón a la izquierda para que veas más reviews muy interesantes.